de hoy. Ve y aprende lo que es misericordia. Espero que sea una bendición grande para la iglesia. Oremos. Padre, alabado sea tu nombre. Oh Señor, vamos a abrir tu palabra y vamos a tratar de aprender hoy lo que es misericordia. Te suplico que el Espíritu Santo pueda poseerme en esta hora y pueda darme las palabras y el poder necesario para poder entrar en los corazones de esta audiencia tan especial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mateo 9:9 dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado ¿cómo? Mateo. Vamos a ver en este tema que Lucas lo llama Leví. Realmente él tenía dos nombres, Leví, Mateo. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba ¿cómo? ¿Cómo estaba él? Sentado al banco de los tributos públicos. En otras palabras, Mateo era un publicano. Y Mateo estaba ese día, como todos los días, en su oficina, cobrando los taxes de todos los que pasaban por ahí, cobrando los taxes del pueblo. Ese era su trabajo. Realmente eso hoy no es visto mal. Y aunque usted lo vea muy mal, si no contribuye con eso, usted es quien se va a ver mal, ¿verdad? Porque con el tío Sam nadie se puede meter. ¿Estás de acuerdo con eso? Pero en aquellos tiempos, aunque nadie se podía meter con esto tampoco, los cobradores de impuestos eran vistos por los judíos como deshonestos, codiciosos y antipatriotas. Eran deshonestos porque ellos hacían lo siguiente. Por ejemplo, un postor, el jefe de los publicanos, compraba los taxes del pueblo. Por ejemplo, el pueblo de Capernaum, según los romanos, producía $1.000.000 en taxes. Entonces, este individuo pagaba ese $1.000.000 al gobierno y ahora el gobierno lo autorizaba a cobrar los taxes a él. Por lo tanto, este hombre tenía la misión de recaudar no solo el $1.000.000 que ya había invertido, sino que aumentaba la tarifa para tener su ganancia. Por lo tanto, los judíos, cuando se acercaban a la mesa del cobrador de impuestos, a la mesa de ese hombre de aduanas, de ese hombre, los judíos sabían que no solo le estaban pagando los taxes a Roma, sino que estaban enriqueciendo a ese hombre. Por lo tanto, eran vistos como deshonestos los cobradores de impuestos. Eran vistos también como codiciosos. Y eran vistos también como antipatriotas. ¿Saben por qué? Porque para los judíos tener que pagarle taxes a un gobierno extranjero era la humillación más grande del mundo. Dios había puesto al pueblo de Israel, lo había puesto, el objetivo de Dios con el pueblo de Israel era que fuera la luz del mundo, no un pueblo subyugado, no un pueblo que estaba bajo la bota de un poder imperial. Así que realmente cada vez que ellos tenían que pagarle tributos a Roma, estaban recordando que ellos eran esclavos, que eran subyugados, que era una nación colonizada, que no eran independientes, que no eran libres. Y ver a estos cobradores de impuestos era para ellos algo muy terrible. Pues este era Mateo. Mateo no era ningún santito de allá de ese pueblo. Mateo era un hombre que cobraba y cobraba bien. Mateo era un hombre que era visto como un deshonesto, como un codicioso, como un antipatriota. Pero Mateo era un hombre receptivo también al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén?
Mateo había oído hablar de Jesús. Ese Jesús misericordioso. Ese Jesús amoroso. Ese Jesús que ama al despreciado. Ese Jesús que va a la casa del pecador. Ese Jesús que no escatima tocar a un leproso. Ese Jesús que no escatima salvar a una mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio. Mateo había oído hablar de ese Jesús. Los judíos lo despreciaban, pero él sabía que Jesús lo amaría. Pero no había tenido todavía la oportunidad de encontrarse con él. ¿Cuánta gente hay que todavía no han tenido la oportunidad de encontrarse con Cristo? ¿Cuánta gente hay que todavía no han tenido la oportunidad de recibir una palabra de salvación? ¿Cuánta gente hay? Pero ¿cuánta gente hay que aunque no la han recibido, lo anhelan? Quieren recibir esa palabra, quieren encontrar salvación, quieren llenar el vacío que tienen en su alma. ¿Cuánta gente? Lo que Mateo no se imaginaba, que esa mañana sería diferente en su vida. Mateo no se imaginaba que esa mañana Jesús iba a estar delante de él. Jesús iba a llegar a su oficina. Jesús iba a llegar de frente de su escritorio y le iba a decir: yo no vengo a pagarte esta vez impuestos, vengo a llamarte. Y Jesús le dijo: ¿cómo? Sígueme. Gloria a Dios. ¿Cómo le dijo Jesús? Sígueme. Mateo, sígueme. ¿Y saben qué pasó? Dice Mateo mismo, que está contando el incidente. Él dice: y se levantó y le siguió. Amén. Como dice Mateo, que él se levantó y le siguió. Jesús le dijo: sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Se levantó y le siguió. Pero Lucas, que escribe el mismo incidente, dice algo más. Dice Lucas que dejándolo todo, se levantó y le siguió. Mateo humildemente no quiere decir: señores, yo tuve que dejar mucho para seguir a Cristo. Él no dice eso. Él dice: yo me levanté y le seguí. Pero Lucas, que está contando la historia y que no es Mateo, dice: yo sí puedo decirlo. Yo quiero que el mundo sepa que seguir a Jesús le costó mucho dinero a Mateo. Seguir a Jesús le costó una posición muy lucrativa. Seguir a Jesús le costó sacrificar su rico estilo de vida. Seguir a Jesús le costó sacrificar muchos placeres. Seguir a Jesús le costó mucho a Mateo, pero con todo no lo escatimó. Se levantó y le siguió. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Siempre seguir a Jesús cuesta. Siempre seguir a Jesús cuesta. Pero yo alabo el nombre del Señor. Yo alabo el nombre del Señor. Porque cuando el Espíritu Santo te toca, tú no empiezas a sacar tu calculadora. Si Mateo hubiera sacado su calculadora esa mañana, si Mateo se hubiese puesto a sacar cuentas, él no hubiera seguido a Jesús. La gente que sigue a Jesús dice: Señor, no me importa, lo dejo todo por seguir a Cristo. ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Saben algo? Todo el que haya dejado cualquier cosa para seguir a Cristo nunca ha perdido. Nunca ha perdido. Jesús lo ilustró con una parábola. Él dijo un día: esto de la salvación es como aquel hombre que llegó a un campo y cavando en el campo descubrió que había un tesoro en ese campo. Y cuando descubre el tesoro que hay en el campo, otra vez vuelve a cubrirlo, a sepultarlo, a esconderlo. Y entonces averiguó el precio de ese terreno y entonces vendió todo lo que tenía. Todo lo que tenía lo vendió. La gente diría: tú estás loco.
¿Cómo te vas a deshacer de todo lo que tú tienes? Tú estás loco. ¿Cómo vas a salir de todo eso? El trabajo que te costó adquirir todo eso. Tú estás loco. Hoy no lo hay. Y él dijo, no me importa. Y el hombre consiguió todo aquel dinero. Fue y le dijo al dueño del terreno, te compro el terreno y te doy inclusive más. Aquí está. Y le compró el terreno. ¿Saben por qué él lo dio todo? Porque lo que iba a adquirir era superior. Gloria a Dios. Cuando tú te entregas a Cristo, puede ser que tengas que entregarlo todo, pero nunca lo escatimes, porque vas a estar comprando lo mejor, lo mejor, lo mejor. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Y saben qué hizo entonces Mateo una vez que se entregó a Cristo, una vez que siguió a Cristo? Hizo un banquete, un tremendo banquete. ¿Saben? Una de las cosas que me encanta de la cultura puertorriqueña es que todos lo celebran. ¿Es así o no es así? Todos lo celebran. Yo tengo amigos puertorriqueños que han celebrado su cumpleaños 2 y 3 veces. 2 y 3 veces. Eso es algo lindo. Yo tuve el privilegio de verlo y de disfrutar de eso allá en Puerto Rico por mucho tiempo, ¿verdad? Y Mateo parece que era puertorriqueño, porque Mateo, en cuanto se entregó a Cristo y conoció lo que tenía, lo que había ganado, el gozo que tenía en su corazón, Mateo dijo, esto hay que celebrarlo. Y celebrarlo en grande. ¿Y saben ustedes a quiénes invitó al banquete? Invitó número 1 a Jesús. El invitado de honor a este banquete va a ser Jesucristo. ¿Y saben a quiénes más fueron al banquete? Dice, muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví y otros invitados comieron con ellos. En otras palabras, ¿saben quiénes fueron también al banquete? Los ladroncitos del pueblo. Compañeros de Leví. Porque ¿saben con quiénes se codiaba Leví y Mateo? Leví y Mateo se codiaba con los mismos como él. Él era cobrador de impuestos. Él tenía otros amigos cobradores de impuestos. Y ellos entonces fueron a la fiesta de Mateo, la fiesta. ¿Y qué se conmemora? No, Mateo que lo dejó todo y se entregó a Jesús. Y fueron para allá a celebrar con Mateo. ¿Saben algo? Cuando vieron esto los fariseos, atención, escucha bien. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, noten que no se lo dice al mismo Jesús, porque hay algo, mire. Hay gente que dice las cosas por detrás, nunca se la dicen a la persona. Y los fariseos fueron a decírselo a los discípulos, a hablarle mal a los discípulos de Jesús. Y le dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Siempre una crítica. ¿Por qué? ¿Por qué el maestro de ustedes se codea con esa clase de gente? Que son ladrones, que son avaros. ¿Por qué? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Qué le dijo Jesús? Los sanos no necesitan ir al doctor, al médico, sino también ¿quién? ¿Quiénes son? Son los enfermos. La pregunta ahora es, ¿quiénes son los sanos y quiénes son los enfermos? Si yo preguntara en esta mañana aquí, ¿quién aquí es sano y quién aquí es enfermo en sentido espiritual? ¿Quién es el sano y quién es el enfermo? Dice Jesús que un día fueron al templo a orar 2 individuos. Uno era un publicano como Mateo, ladroncito, pecador. Y fue también un hombre que era considerado intachable en el pueblo, el fariseo. Pero dijo Jesús que el fariseo
Dijo, yo soy bueno y este es malo. Pero ¿saben qué pasó? Al decir él, yo soy bueno, estaba diciendo, yo no necesito de Dios. Yo no necesito de Jesús. No necesito su gracia. Eso es para los pecadores, como ese que está ahí. ¿Y saben qué dijo el pobre pecador? Dios mío, claro que te necesito, ten misericordia de mí, sé propicio a mí, ayúdame, Señor. Dice que no se atrevía ni a levantar la cabeza por tan pecador que se sentía. ¿Saben qué dijo Jesús? ¿Saben qué dijo Jesús? Que este pecador fue el que salió perdonado ese día, perdonado, justificado. ¿Saben por qué? Porque este era tan pecador, este era pecador también, sin embargo se sentía sano y este hombre era pecador pero se sentía enfermo. Por lo tanto, ¿quién recibió la medicina del doctor? ¿Quién la recibió? La recibió este pobre pecador y este no. Jesús dijo, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dijo Jesús, yo he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Dijo Pablo un día, el problema está en mí. Pablo, el gran apóstol Pablo dijo, el problema está en mí, no está en mi hermano, está en mí porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Pablo dijo, yo soy un pecador. Porque aquí no es asunto de que aquel es un esclavo porque aquel está detrás de la cerveza nada más y no puede vencer la cerveza. Aquí no es solamente aquel es un pecador porque aquel está detrás de la droga y no puede dejarla. Esto no es, aquel es un pecador porque aquel no hace nada que pasar una mujer, una escoba con falda de mujer y ya está mirándola. Sí, ese es un esclavo también. Pero aquel que no puede controlar su lengua, que vive hablando de los demás, ¿no es un esclavo también? Aquel que vive envidiando lo que tienen los otros, ¿no es un esclavo también? Por lo tanto, aquí todos somos esclavos. Pablo dijo, yo soy un esclavo del pecado. Ahora vean lo que dijo Jesús. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Noten lo que dice. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Eso lo dijo Jesús, ahí está escrito en Mateo 9:13. Vean ustedes que Jesús lo volvió a decir otra vez. Esto está ahora en Mateo 12:7. Dice, si vosotros supierais lo que significa, lo que pido es misericordia y no sacrificios, no condenaríais a los que no son culpables. Jesús lo dijo 2 veces por lo menos Jesús lo dijo 2 veces diferentes. Y todo se lo dijo a los fariseos que estaban criticando a los otros. Miren lo que dice el comentario bíblico adventista. Atención, atención. Comentario bíblico adventista del séptimo día, volumen 5, página 391 a 397. Está en esas páginas. Dice, los falsos conceptos de verdad. Atención. Los falsos conceptos de verdad y el falso orgullo, junto con los celos de quienes conocen y obedecen la verdad, conducen a la crítica y a la persecución. Voy a leerlo otra vez. Los falsos conceptos de verdad. ¿Qué cosa es un falso concepto de verdad? Lo que yo creo que es una verdad, que a veces no es verdad, simplemente es una tradición que me han enseñado. Mira, hoy vamos a celebrar aquí la Santa Cena y Dios permita y libre a cualquiera de estar criticando porque yo no lo hago como lo hacen los demás. Respeto como lo hacen los demás, pero yo no lo hago como lo hacen los demás. Porque yo lo he hecho como los demás lo hacen y es una esclavitud. Hay que estar ensayando,
aquí, allá, vente trabajo. Y yo no creo que para una santa cena que se debe hacer a menudo haya que estar con tanto ensayo. Jesús no ensayó la primera Santa Cena y es la mejor Santa Cena que haya habido en el mundo entero, en toda la historia. Él no la ensayó, él simplemente tomó el pan, lo partió y lo empezó a dar vuelta ahí entre los discípulos. El vino repartió hasta la misma copa. No hubo ensayo. ¿Y quién ha tenido una mejor Santa Cena que esa? Pues mi Santa Cena, la que es para Cristo aquí, no tiene ensayo. Es sencillita, lo más sencillo que puede haber. Pero hay quien piensa que porque no es como se ha hecho otras veces, entonces empieza a criticar. Y cree que el Espíritu de Dios no está. ¿Y quién dice que el Espíritu de Dios tiene que estar en formas inventadas por los hombres? ¿Quién dice eso? Dice que los falsos conceptos de verdad, el falso orgullo, junto con los celos de quienes conocen y obedecen la verdad. Noten que son gente que obedecen y creen en la verdad, pero viven con celos. Conducen a la crítica y a la persecución. Mire, yo te digo una cosa. Nosotros criticamos a los católicos que persiguieron, pero después Lutero persiguió también y Calvino persiguió también. Y si a nosotros nos dieran el poder del gobierno, perseguiríamos también. Porque al ser humano le encanta perseguir. ¿No perseguimos dentro de la iglesia criticando a veces a la gente? Somos perseguidores a veces. Perseguidores. Por falsos conceptos y hasta por cosas correctas perseguimos, cuando nunca el Señor nos ha autorizado a perseguir, sino a saber lo que es misericordia y amarla. Amén. Esto lo dijo Oseas, porque misericordia quiero y no sacrificio. Lo dijo el Señor y Oseas lo escribió. ¿Saben algo? Dicen los estudiosos que este texto, Oseas 6:6, era el texto preferido de Jesús. El texto preferido de Jesús. Si usted le pregunta, ¿cuál es tu texto preferido? A veces en los ejercicios bíblicos no le preguntamos, ¿cuál es tu texto preferido? Y tú dices, Juan 3:16, Filipenses 4:13. Si Jesús estuviera aquí esta mañana o en la tarde en una sociedad de jóvenes y le preguntaran, Jesús, ¿cuál es tu texto preferido? Seguramente él diría, Oseas 6:6. ¿Y qué dice? Porque misericordia quiero y no sacrificio. El texto preferido de Jesús. Lo citó por lo menos 2 veces. Mire, para los estudiosos que hay aquí, yo quiero invitarlos a algo. Investiguen una cosa. Yo un día voy a preparar una serie de temas que se va a llamar La Biblia de Jesús. La Biblia de Jesús. Se va a basar en los textos del Antiguo Testamento, por lo tanto, la única Biblia que existía en ese tiempo, citados por Jesús. Uno de esos textos es Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio. Póngase a investigar después todos los textos que Jesús cita. Los estudiosos dicen, y repito, que este era el texto favorito de Jesús porque fue el que más él citó. El que a cada rato lo esgrimía, lo sacaba, ¿verdad? ¿Saben qué pasó en ese tiempo? ¿Por qué razón Oseas tuvo que escribir? Porque misericordia quiero y no sacrificio. ¿Saben qué estaba pasando? Miren, los judíos de los tiempos de Oseas eran desleales tanto en su relación con Dios como en sus relaciones humanas, pero a la vez eran escrupulosos en sus observancias religiosas. Gente escrupulosa en los ritos, pero le daba lo mismo que la gente estuviera bien, en paz o en salvación. Le daba lo mismo. Lo de ellos era que toda la gente llegara igual a la iglesia, vestidos iguales, cumplieran el rito y no le importaba la vida de nadie, ni qué necesidad tuvieran. Sin embargo, ellos daban por sentado que Dios estaba contento con ellos. Todo el libro es una denuncia de esta clase de hipocresía religiosa. Aquí Dios declara que la auténtica vida de piedad no consiste en ritos ceremoniales celebrados en aras de una ortodoxia externa, sino en una relación de fidelidad con Dios y de misericordia con el prójimo.
Dios pide misericordia. ¿Saben cuál es la misericordia hacia Dios? Misericordia hacia Dios no es más que fidelidad. Y misericordia hacia el prójimo no es más que compasión. ¿Tú quieres tener misericordia para con Dios? Sé fiel a Dios. Pero también tienes que tener misericordia para con el prójimo. ¿Y eso se traduce en qué? En actos de compasión. ¿Alguien dice amén? Lo que Jesús no podía tolerar era la arrogancia moral de aquellos que creían que ya habían alcanzado la meta por el solo hecho de haber logrado una apariencia externa de rectitud. Ese es el peligro del legalismo, que cuando yo me creo que he alcanzado una meta, por ejemplo, dejé de comer carne, ahora yo soy mejor que los que no comen carne. Todos los que comen carne entonces ahora son unos pecadores malditos. Y entonces yo, que dejé de comer carne, ahora yo soy un santo. Eso pasa con el legalismo. Cuando yo logro una meta, entonces me creo mejor que los demás. Y empiezo a juzgar. Ese es el problema. No hay problema en querer ser mejor cristiano. No. Vamos a imitar a Cristo. Amén. Vamos a tratar de ser como Él. Vamos a orar todo el tiempo, Señor, yo quiero ser como tú. Pero como tú de verdad, siendo fiel a Dios y compasivo con mis hermanos. Amén. El primer requisito para entrar en el reino es reconocer nuestra bancarrota espiritual y nuestra inmundicia moral. Me llama la atención, nota eso y anota esto por favor. Me llama la atención que cuando Pablo no era cristiano, ustedes saben que Saulo, cuando era Saulo, ¿verdad? Cuando Saulo no se había entregado a Cristo, que era un fariseo, él dijo que en cuanto a la ley, él era irreprensible. Busquen eso. Dijo Pablo, está en Filipenses, en cuanto a la ley, yo era irreprensible. Pero me llama la atención que cuando Pablo se entrega a Cristo, llegó a decir, soy un miserable. Wow, a ver. Yo quiero estar convencido que la iglesia me copió esto. Cuando no estaba en Cristo, se sentía irreprensible. ¿Saben qué significa la palabra irreprensible? Que nadie lo puede corregir. ¿Por qué? Porque yo soy perfecto. Señores, y los fariseos externamente eran irreprensibles. Usted nunca iba a agarrar a un fariseo en una falta, nunca lo iba a agarrar, solo Cristo. El único que podía agarrar a un fariseo en una falta era Jesús. ¿Saben por qué? Porque Jesús se sumergía en el corazón. Si la gente miraba por fuera al fariseo, en sus actos, en la esquina, lo veía orando. O lavándose las manos para comer, ceremonialmente. O en ritos esto y aquello. Los veían impecables. Pero el único que los veía pecadores era Jesús, porque se metía ¿dónde? En el corazón. Jesús sabe leer el corazón. Y cuando Pablo se entregó a Cristo, se dio cuenta que era un pecador y era un miserable. La asociación con Jesús produce tres cosas. Atención, produce autodescubrimiento de nuestra indignidad. Cuando yo conozco a Jesús, yo me doy cuenta que yo soy un indigno. Todos los días soy un indigno. Señor, no hay dignidad en mí, yo soy un pecador. Me doy cuenta todos los días. Número 2, la asociación con Jesús produce gozo. Ese fue el gozo que el pecador Mateo sintió cuando se entregó a Cristo. Hizo inclusive una fiesta. El que se entrega a Cristo siente que es un pecador, pero a la vez siente gozo porque ha encontrado la medicina, ha encontrado quien lo recibe, ha encontrado salvación, ha encontrado perdón. ¿Amén? Y número 3, la asociación con Cristo produce nuevos ojos para mirar a los demás. Ya no los miro
como unos pecadores malvados. Ahora los miro como pobrecitos. Necesitan de Jesús. Miren, cuando leemos noticias de gente que ha cometido disparates, escúchame bien, escúchame bien. A cada rato hay noticias de gente que ha cometido cada cosa. Y desde que yo empecé a estudiar la misericordia de Dios, mis ojos se han abierto un poquito más. Y quién sabe, antes yo criticaba a esa gente, mira lo que hizo. Pero ahora digo, Señor, ayuda a ese pobre pecador. Ayuda a esa pobre pecadora. Necesitan de ti. Lo que el diablo los ha hecho hacer. Cuando tú empiezas a relacionarte un poquito más con Dios, ya tú miras al pecador diferente, tus ojos cambian, ya tú te das cuenta que tú no eres nada especial, tú eres un pobre pecador. Pero eso te da gozo porque te da alegría y la satisfacción de saber que Dios con todo te ha recibido. Y te ayuda a mirar a los demás con compasión, con amor. Ya no te conviertes en un juez señalando. Ahora tú dices, yo puedo entenderte, ¿en qué te puedo ayudar? Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El sacrificio sin la misericordia es inútil. Jesús se sacrificó y se entregó por amor. Yo no hago nada sacrificándome para Cristo. Yo no hago nada haciendo sacrificios para Jesús, para su iglesia, si yo no tengo misericordia. Jesús no acepta el sacrificio sin misericordia. Para Él el sacrificio tiene que ir bañado, lleno, empapado de misericordia. ¿Alguien dice amén? Amén. Gloria a Dios. Ahora Jesús le dijo a los fariseos, vayan y aprendan. A los maestros, a los doctores en la ley, a los que sabían más de Biblia en todo el pueblo, ahora Jesús les dice, vayan y aprendan. Los mando otra vez a la escuela. ¡Wow! Otra vez para la escuela. Los mandó a estudiar. Y pues y aprender. Pero ¿dónde? ¿Dónde es que voy a aprender? Jesús les dijo a ellos, ustedes estudian las escrituras a fondo. Sí, ellos estudiaban las escrituras a fondo. Y no hay problema en estudiar las escrituras a fondo, atención. No hay ningún problema en estudiar las escrituras a fondo. Ellos estudiaban las escrituras a fondo, pero saben, el problema no está en si yo las estudio a fondo, el problema está en lo que yo estoy buscando en las escrituras. ¿Saben qué ellos estaban buscando en las escrituras? Ellos estaban buscando en las escrituras vida eterna. Señores, y en las escrituras no hay vida eterna. Wow, usted te dirá, pastor, ¿qué usted está diciendo? En las escrituras no hay vida eterna. ¿Saben en quién hay vida eterna? En Jesús. Pero las escrituras me señalan a mí. Las escrituras son un medio para conocer la vida eterna, que es Jesús. ¿Amén? Si yo estudio la Biblia como último objetivo de conocer ahí lo que yo... No, la escritura, yo tengo que buscar en la Biblia a Jesús. Yo tengo que empezar a leer la Biblia ahora con nuevos lentes para tratar de ver a Jesús, my Savior, ¿verdad? Gloria a Dios. Jesús dijo, acepten mi enseñanza y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. El propósito de todo, el objetivo de todo es aprender de Jesús. De nada me vale yo saber todos los detalles proféticos y no conocer a Jesús. Algunos saben más del Papa que de Jesucristo. Yo no quiero ser un experto en el Papa, ni en aquel dirigente, en el otro. Yo quiero ser un experto en Jesús. Amén. Porque Jesús es el único que me da salvación.
Hay muchos adventistas equivocados, conocedores más del Papa que de Jesucristo. Y la mayoría de los predicadores que hablan mucho del Papa no hablan de Jesús. Los que los escuchan lo sabrán. No hablan de Jesús. Ir y aprender es leer la Biblia con un nuevo lente. Ese lente es Jesús. Ir y aprender es ir a Jesús. Amén. Miren, mirando a Jesús en la Biblia aprenderemos a ser misericordiosos. Como dice, mirando a Jesús en la Biblia aprenderemos a ser misericordiosos. Yo se los voy a mostrar. Miren, Jesús un día estaba ahí en la plaza del templo y le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. La habían agarrado con testigos y todo en el mismo acto. No había dudas. No había dudas. La ley decía que había que apedrearla. Pero ellos se equivocaron porque se encontraron con Jesús. Usted sabía, yo lo voy a decir en uno de los temas de esta serie después del 20 de abril. Dice Elena White, atención, dice Elena G. de White, que cuando tú te vayas a equivocar, es mejor que te equivoques por el lado de la misericordia que de la justicia. Dice el Señor, no trates de ser tan justo que la gente sea dañada. Si te vas a equivocar, equivócate en el lado de la misericordia. Y porque Jesús siempre actuó de ese lado. Jesús le dijo a esa mujer que estaba ya condenada a muerte y la gente con las piedras y todo. Y si usted va a Israel se va a dar cuenta que en Israel lo que sobran son piedras. Y tremendas piedras. Jesús dijo, ni yo te condeno. Ni yo te condeno. El Santo de Israel, el Santo, ese sí que es santo, ¿verdad? El Santo de Israel no la condenó. Mis amados, y si Él no la condenó, ¿quién soy yo para condenarla? Cuando Jesús ha escrito mi pecado en la tierra. Cuando Él me ha desenmascarado y me ha dicho, tú eres un hipócrita, pecador. ¿Quién soy yo para condenar a mi hermano por lo que hizo? Cuando yo también soy pecador. Dice Pablo, Gálatas 6:1. Si tú encuentras un hermano en pecado, trátalo con misericordia. No vaya a ser que mañana seas tú el que peques, ¿verdad? Yo en mi vida pastoral me he encontrado gente que ha querido que los hijos de otros sean borrados y cuando les ha tocado al de ellos, no han querido que los toquen. Yo encuentro en la Biblia a un Jesús que trata con misericordia al pecador. Amén. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, que era una mujer que cambiaba de maridos como se cambiaba de ropa. Jesús le dijo, tráeme a tu marido aquí, tráemelo. Yo me gozo con Cristo porque Cristo no tenía problema en conocer a ese hombre.
Jesús no tenía ningún problema en conocer al marido de esa mujer, o al querido, como quieran llamarlo, o al chillo, como quieran llamarlo. Él no tenía problema en conocerlo. Es más, le dijo, tráemelo porque yo lo quiero conocer. Yo lo quiero también convertir. Amén. Porque cada vez que Jesús trajo a alguien a su presencia, el objetivo era salvarlo. Jesús no solo quería salvar a esta mujer, Jesús quería también salvar a ese hombre. Amén. Pero eso solamente lo hace un hombre desprejuiciado, un hombre que es misericordia, un hombre que es amor. ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios. Yo encuentro en la Biblia que Jesús llamó a Zaqueo. Zaqueo era el jefe de los publicanos. Si Mateo era ladrón, Zaqueo era el ladrón de los ladrones. Y aquel día Jesús le dijo a Zaqueo, Zaqueo, yo quiero ir a tu casa. Nadie iba a la casa de Zaqueo a no ser los mismos publicanos. Nadie. Pero yo encuentro en la Biblia a un Jesús que es misericordioso, que ama al pecador y que no tiene problema de mezclarse con el pecador. Amén. Encuentro en la Biblia a un Jesús que antes de morir lo último que hace es salvar a otro delincuente. Porque los que iban a la pena capital no eran los mejores. Cada vez que van a matar a alguien a la pena capital, es un pobre, es un hombre muy lindo, una mujer que bien se portó. Es por eso. No, cometió el crimen más grande. Por eso a Pablo dice que la cruz es locura, porque presentaron a Jesús que murió con la pena capital, es locura. Presentaron a Jesús que murió en la silla eléctrica. Presentaron a un Jesús que muere en la cámara de gas o que muere con la inyección letal. Tú dices que murió con la inyección letal y era bueno ese. Eso es lo lindo del Evangelio. Que Jesús se involucra con el pecador, aún ahí, amén. Y aún en ese momento, a un real pecador y delincuente, Jesús lo salva y le promete que va a estar con él en el paraíso. Amén. Todo misericordia es Jesús. Gloria sea a nuestro Dios. Jesús dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué lindo es que Mateo, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Gloria a Dios. Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Yo te pregunto en esta mañana, ¿habrá alguien aquí que en esta mañana quiere entregar su vida a Cristo? ¿Habrá alguien aquí que en esta mañana quiere entregarle su vida a Cristo? Alguien que necesita de Jesús. No me digas que el trabajo que tienes, Mateo lo dejó todo por Jesús. No conozco a nadie que haya dejado algo por Jesús que no haya salido ganando. ¿Habrá alguien aquí que hoy siente el deseo y el llamado a entregarse a Jesús? Para que se vaya rompiendo el hielo, yo quiero pedirle a Leisila. Ven acá, Leisila. Cristian, ven acá. Estas dos personas se están entregando a Jesús hoy. Ustedes no se imaginan todos los esfuerzos que ha hecho Leisla para entregarse a Cristo. Pero no le ha importado nada, ¿verdad? Está con Jesús. Y Cristian, un jovencito. Sus amigos le dicen, oye, ahora que tú puedes disfrutar la vida en el mundo, dice, a mí mi disfrute está con Jesús. Porque ¿quién dice que se disfruta la vida sin Jesús? Con Jesús se disfruta más la vida. Gloria a Dios. Habrá alguien más que en esta mañana quiere decir, iglesia, oren por mí, porque yo quiero entregarme a Cristo. ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá alguien aquí?
Yo estoy seguro que el Espíritu Santo te ha tocado. ¿Dónde tú estás? El Señor te ha tocado y está llamando en esta mañana. Entrégate a mí, entrégate a mí, entrégate a mí. ¿Dónde tú estás? Que tienes amarres, situaciones. Pon en las manos de Cristo y entrégate a Él. ¿Habrá alguien, aunque sea una persona, quieres levantar tu mano y decir, aquí estoy yo? Aquí estoy yo. Oren por mí. Aquí estoy yo. Ahí donde tú estás, el Señor te está tocando, te está llamando. Acéptame, acéptame. Rompe ese hielo, acéptame, acéptame, acéptame. Yo pregunto, ¿habrá alguien aquí que hoy quiere reconsagrarse a Cristo? ¿Habrá alguien aquí que ha pasado un tiempo rebelde, separado, alejado, pero que quiere regresar hoy de una manera especial a Cristo Jesús? ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien aquí que hoy quiera acercarse a Cristo de una manera especial? Tiene que haber alguien. Tiene que haber alguien que esta mañana quiere decir, Señor, yo me he alejado de ti, yo quiero regresar. Yo quiero regresar, yo quiero regresar, yo quiero regresar. Tal vez nadie sepa que te has alejado, pero Dios sí te ha llamado hoy. ¿Quieres levantar tu mano? Levanta tu mano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay manos que se levantan. ¿Alguien más? Hoy es tu día. Hoy es tu día de regreso a Cristo porque Él te dice, yo tengo misericordia de ti. ¿Saben? Jesús le dijo a la mujer pecadora, vete y no peques más. Pero ella cometería otros pecados. Y quién sabe, hasta él mismo lo cometió alguna otra vez. Nadie sabe. Nadie sabe. Nadie sabe. Pero si cayó otra vez, si fue a Cristo Jesús, Él la volvió a perdonar. Porque Él es misericordioso. Amén. Porque Él es todo amor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por la decisión de esta mañana. Si durante el tiempo del bautismo alguien aquí presente que sabe que debe entregarse a Jesús y que está siendo tocado por Jesús, lo decide, cuando yo haga el llamado al final, ponte de pie, que el Señor te llama. Dios te bendiga y te guarde.